Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con vosotros, una vez más, con nuestro invitado especial de todos los últimos años, que es Emilio Carrillo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Aurelio? Pues la verdad es que muy bien, con este nuevo ciclo anual ya arrancado y con ganas de seguir compartiendo con personas como tú y con los amigos y amigas de tu canal. Así que Fenomenal, feliz de este encuentro. fenomenal, fenomenal. Bueno, los amigos se estarán preguntando, si no han visto el título ya del vídeo, que seguramente que sí, ¿por qué estamos aquí tú y yo hoy, yo preguntando y tú respondiendo y abriendo la mente y la conciencia, ¿no? Que es la serenidad. La serenidad, porque vamos a ser honestos, yo te sugiero los temas y tú amablemente me los aceptas, un poco impensadamente. Sé un poco más responsable, Emilio. Y estaba dando vueltas porque esta charla es un poco el anticipo, no el anticipo, sino la introducción a lo que vamos a hablar al final, que es tu próxima visita a Valencia, que va a ser el 5 de abril del 2025 para aquellos que están viendo el vídeo en algún otro momento. Em, Resulta que como antecedente, eh, hay un encuentro anual en el sur de España, en Cádiz concretamente. Y tradicionalmente se reúnen grupos frente a un público y cantan con canciones con una letra muy divertida, pero casi siempre son críticas, un sentido de humor crítico a la realidad social española. Y bueno, no dejan títere con cabeza, digamos así. Y se presentó ahí un amigo muy querido que participó, no lo vamos a nombrar simplemente porque no le comenté que le iba a decir y yo luego me dirá, pero hubieras dicho mi nombre. Bueno, la chirigota, de eso se trata, se presentó, el grupo cantó y dijeron cosas eh, reflexiones o palabras, frases relativas a temas que políticamente son incorrectos. Lo dejamos ahí, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió, digo, a ver, cuando tenemos un problema, que en realidad los problemas son situaciones a enfrentar, nos requieren tremendamente de una virtud, creo que es la serenidad. Y digo, voy a hablar de la serenidad con Emilio. Porque a este amigo mío le recordé la frase a través de un WhatsApp, aquella frase de Reinhold Niebuhr, que es un teólogo al que se le atribuye esto: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hermosa frase, hermosa frase. Y entonces digo, vamos a hablar de esto, de concédeme la serenidad. La serenidad. Vamos a la etimología primero. ¿Qué significa serenidad, Emilio? La serenidad viene al hilo muy bien del ejemplo que has puesto, Aurelio. Me habías compartido algo relativo a los famosos carnavales de Cádiz, que son toda una maravilla, entre comillas, ¿no? Sí, 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 Yo lo he visitado y la verdad es que admiro mucho la creatividad y la gracia que se despliega en ellos. No me habías comentado lo de tu amigo, al que creo que no conozco personalmente, pero el hecho de que ha habido este año los carnavales de Cádiz, para los que puedan conocer menos al respecto, tienen como ubicación la calle, como son los carnavales, pero tienen una presencia oficial a través de las canciones, de las chirigotas, de todo lo que conlleva todo ese mundo creativo que hay en torno al carnaval en el Teatro Falla de Cádiz. Y allí, bueno, pues las agrupaciones de una categoría o de otra son donde las que exponen su creatividad. Y esta que tú comentas, creo que sé la que es porque la verdad es que ha sido muy controvertida. Yo muy. personalmente he visto el vídeo de presentación
Y bueno, pues entiendo la controversia, por más que esté al hilo, esté en sintonía con el contenido de lo que es en sí la chirigota, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando con sentido del humor, porque son carnavales, pero evidentemente también hay, como tú has dicho, se ponen de manifiesto temas que son muy serios, que tienen mucho trasfondo, aunque se hacen con ese gracejo típico de los carnavales y especialmente típico de Andalucía, y no digamos ya de la tacita de plata, ¿no? De ese rincón de oro que Tal tenemos cual, en la península, tal que cual, es Cádiz. tal Así que es curiosa la anécdota que nos ha hecho aquí a ti y a mí hablar precisamente de serenidad, ¿no? Un término que, como tú a mí me has comentado cuando hablábamos de hacer este encuentro, tiene su raíz en el latín, en una palabra además que es serenus, ¿no? Que significa puro, sin nube, y que tenía su reflejo correspondiente en el alma humana, equivaliendo a tranquilo, a apacible, ¿no? A lo que hoy llamamos sereno, ¿no? Y también, aparte de lo que es este término como tal, hay un verbo latino que es serenare, que tiene su correspondencia con lo que llamamos sosegar, ¿no? Despejar las nubes del alma, en definitiva, serenar. Y la oración, por llamarlo de alguna manera, que tú has traído a colación, es una auténtica preciosidad. El problema de todo lo que nos suena a oración es que tenemos un cliché mental, a mí me pasa, creo que les pasa a muchas personas, donde, claro, en cuanto que se nos plantea como una oración, inmediatamente lo ligamos a los dogmatismos religiosos y hay como un resorte que salta en nuestro interior como de rechazo, ¿no? Yo ya he ido aprendiendo a ir limando esa reacción que me sale de manera espontánea para ir comprobando la enorme sabiduría, la enorme potencia que hay detrás, no digo de todas, pero sí desde luego de muchas oraciones. Y en este caso, sin duda ninguna. Con brevedad, yo resaltaría, querido Aurelio, resaltaría de esta oración fundamentalmente tres cosas, porque en ella se habla de aceptación, se habla de cambio y se habla de sabiduría. En sí ya estas tres expresiones son términos fuertes, ¿no? De esos que nos gustan y de esos que como cuando tú me los propones en encuentros como este, en el caso de la serenidad, nunca te los rechazo, no porque me parezca bien sin más, sino porque yo creo que tú haces siempre propuestas que tienen un trasfondo, que tienen una profundidad y que además no tienen que ver con los temas que yo suelo abordar en muchos vídeos. Así que siempre te estaré muy agradecido. Y en este caso, claro, cuando hablamos de serenidad y arrancar de la mano de la aceptación, del cambio y de la sabiduría, pues esto es enormemente potente y tiene unas enormes repercusiones para nuestra vida cotidiana. Me gustaría en ese sentido reflexionar en voz alta de que cuando hablamos de aceptación, en esta oración está implícito el hecho de que no estamos hablando de resignación, que es como el dogmatismo religioso nos suele hablar de aceptación. Hay que resignarse, ya está. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada, como no puedes hacer nada para evitarlo, pues resígnate, no resígnate. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Bien, la aceptación, y creo que en esta oración tiene ese contenido, la aceptación no es resignación, sino que tiene que ver con la confianza en la vida, que es lo que auténticamente nos convoca la espiritualidad y la conciencia, a confiar en la vida. Confía en la vida. La vida siempre juega a nuestro favor, lo hemos compartido tú y yo muchas veces. La vida siempre juega a nuestro favor. La vida siempre está a favor de nosotros. Todo lo que aparece en la vida son siempre oportunidades para que nos expresemos desde lo que somos realmente y para que crezcamos. No entendamos nada de lo que aparece en la vida como obstáculos, sino como trampolines. La vida siempre juega a nuestro favor, todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un sentido profundo, incluso aquello que nuestra mente denomina negativo tiene ese sentido profundo que juega a favor nuestro y nuestra mente es la que nos gasta trampas de rechazar lo que son, por ejemplo, noches oscuras, que como los sabios y sabias nos han enseñado, son herramientas de transformación. La mente es la que nos tiende la trampa de rechazar lo que ella llama negativo, cuando realmente eso que llama negativo
puertas que se cierran, pongamos por caso, no son sino el preámbulo de que se abran nuevas puertas, que abrirán nuevas puertas. Esta confianza en la vida es fundamental y su fruto natural es la aceptación, que no es resignación, por tanto, sino el fruto natural de la confianza en la vida. Igualmente, se habla de todo lo que tiene que ver con el cambio, con el cambio. Pero claro, desde un punto de vista espiritual, ¿qué es el cambio? El cambio no es tampoco lo que nos dicen los políticos, entre comillas, que hacen de ellos proclamaciones y programas que todos sabemos que después no llevan absolutamente a nada, ni son las proclamas a veces incluso de empresas comerciales, no de marketing, ¿no? Que utilizan el cambio como gancho para removernos emocionalmente y conseguir que compremos determinado producto, ¿no? No, cuando hablamos en términos de conciencia, como aquí estamos hablando, diríamos que el término cambio tiene dos dimensiones, la interior y la exterior. La interior es fundamental, es nuestra autotransformación, nuestra evolución en conciencia, la toma de conciencia de lo que somos, el recordar que además de un componente perecedero, efímero y pasajero, en el ser humano hay un componente imperecedero que no va a morir con eso que llamamos muerte. Y a partir de ahí la autotransformación, la evolución y el cambio tiene que ver con que eso cada vez tenga una mayor presencia en nuestra vida. Y el cambio desde el punto de vista exterior, si el interior, por tanto, es autotransformación, hay un término en griego clásico que me encanta, que es metanoia, lo que hoy llamamos metamorfosis, cuando hablamos de ese gusanito, ¿no? que es capaz de transformarse en mariposa, ¿no? De lo que eso significa, ¿no? De renacer, de renacimiento, ¿no? Implícitamente está ahí en la idea de autotransformación cuando hablamos del cambio interior y, por supuesto, el cambio en su dimensión exterior, que también nos tiene que interesar y también nos tiene que ocupar. No solamente la evolución propia y la autotransformación, sino también, evidentemente, el cambio hacia afuera o el cambio de lo de fuera. Claro que ahí nos encontramos con las trampas nuevamente, esas trampas de la política, esas trampas de las proclamas vacías. Y yo hago siempre mía, cuando hablamos de cambio, hago siempre mía una frase de un paisano andaluz del que yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho, ya falleció hace muchos años, falleció ejecutado en una cuneta en agosto del año 1936, que fue Blas Infante. Y Blas Infante, al que la política manosea mucho, tuvo, sin embargo, una dimensión espiritual al que la política hace poco caso. Y desde el punto de vista de su dimensión espiritual, y esto es el cambio realmente al que tenemos que aspirar cuando hablamos del cambio exterior desde el punto de vista de la conciencia, y Barrunto, que está ligado a la oración que tú has traído a colación, dice Blas Infante que si la revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y esto es una proclama que ojalá el ser humano en algún momento de verdad integremos. ¿Cuántas revoluciones se han hecho? ¿Cuántos removimientos que finalmente solo han conducido a más de lo mismo? Como decía el famoso lema del gato pardo de Lampedusa, hagamos que todo cambie para que todo siga igual. Y Blas Infante nos plantea una óptica totalmente distinta, que es la revolución desde el espíritu, que es la reevolución, un cambio que tiene que ver con lo evolutivo y no simplemente con algo puramente aparente que finalmente termina exactamente en lo mismo. Y finalmente, desde luego, cuando acudimos a esa oración, está implícito, ¿no? De una forma muy clara, se habla de sabiduría, ¿no? Y la sabiduría está ligada, evidentemente, a la prudencia. Una prudencia que es la llave, yo diría, de esa serenidad, una actitud prudente ante la vida. La prudencia tiene que ver con la sabiduría, no con el miedo, no con el temor, sino con la sabiduría, y va muy ligada a un comportamiento ético, que es realmente lo que nos produce una serenidad sostenible, porque la serenidad puede ser momentánea, pero tenemos que aspirar a una serenidad sostenible, y esa serenidad sostenible solo viene a través de la dimensión ética de la sabiduría, que es hacer lo correcto, tomar las decisiones y realizar las acciones éticamente adecuadas. Aquella que desde nuestro interior, por más que esa voz la intentemos esconder, siempre esté ahí,
aquello que desde nuestro interior sabemos que es lo adecuado y lo correcto, que no tiene nada que ver con lo que nos enseñó Maquiavelo y desde entonces ha hecho furor de hacer lo útil para uno mismo con fines egoístas o para los objetivos de los poderosos a los que nosotros nos blandimos. No, no, aquí no estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando de hacer lo que nos conviene o lo que conviene, sino que estamos hablando de hacer lo correcto desde un punto de vista ético y esa es para mí una llave fundamental de venida de la sabiduría y que tiene que ver con la prudencia, es una llave fundamental de la serenidad. Así que chapó por esta oración, porque creo que da en la diana de claves muy importantes para entender lo que la serenidad es, lo que representa, lo que supone y lo que implica para nuestra práctica de vida. Bien. Mientras ibas hablando, iba descolgando ideas. Cuando hablabas del cambio interior, la reflexión que creo que es necesaria en estos tiempos, no quiero profundizar porque quiero seguir, pero simplemente citarlo, se está confundiendo mucho mindfulness, la práctica superficial del mindfulness, con la meditación. ¿Por qué? Primero porque es muy utilizado hoy en el mundo de la empresa, se ha metido también en la educación, pero no se comprende el valor de la meditación, que no el mindfulness, que en realidad es una forma de vipassana, porque claro, está pensada como herramienta hacia la producción, hacia un beneficio y hacia un cambio totalmente exterior. Pero la verdadera práctica de la meditación es un cambio que viene desde el interior y provoca efectos en el exterior. Y esto no se observa ni siquiera en la propuesta de algunas prácticas de mindfulness. Cierro el paréntesis porque Pero últimamente... Sí, sí, dime, permíteme, dime. antes de que lo cierre, Sí, Aurelio, permíteme que me meta en el sí, paréntesis por favor. antes de que lo cierre y haga una propuesta coloquial de entendimiento de la gran verdad que has dicho. Estamos inmersos en una sociedad absolutamente alocada, basada en el culto a la velocidad, en el estar siempre corriendo, por cierto, sin saber a dónde se va, pero siempre corriendo, siempre compitiendo, siempre intentando llegar a no sabemos muy bien dónde. Eso genera una enorme tensión, genera estrés, genera ansiedad. Las enfermedades mentales han subido como nunca. Se dice que el 32% de las enfermedades actuales ya son enfermedades mentales y todo ello tiene que ver con esta locura en la que estamos metidos. Claro, al estar metidos en esta cadena de locuras, podríamos decir así, ¿qué es lo que sucede? Que a las personas les saltan tornillos, dicho coloquialmente, saltan tornillos. Y ojo, porque se está hablando de determinadas prácticas que son importantísimas, de un gran trasfondo espiritual y que tienen que ver con la autotransformación de la que antes hablábamos, eso se está sacando de contexto, se está vaciando de contenido y se está vendiendo como una técnica que, ¿qué es lo que hace? Que los tornillos que te han saltado se te ponen otra vez en su sitio. ¿Pero con qué objetivo? No con el objetivo de que evolucione, no con el objetivo de que marches hacia adelante, sino con el objetivo que vuelvas a lo mismo. El ritmo trepidante, la locura en la que estamos, la ansiedad y el estrés, hace que salten tornillos y a través de técnicas de relajación, que no son de meditación, de relajación, etcétera, se te reajustan los tornillos lo justo para que puedas volver a la misma locura. No para que haya ninguna transformación en tu vida, sino para que vuelvas a la misma locura. Y claro, por eso precisamente, desde el punto de vista de las empresas y demás, se está promoviendo mucho este tipo de técnicas porque es magnífico. Claro, a tu gente le están saltando los tornillos, tú lo sabes, pero bueno, le das unas sesiones de eso que llaman meditación y que no tiene nada que ver con la meditación, le reajusta ahí los tornillos para que vuelvan otra vez al engranaje. En fin, la verdad es que en Occidente la meditación ha estado siempre olvidada y ahora que se habla mucho de ella, sigue estando olvidada porque se habla de una meditación que no tiene que ver realmente con la auténtica meditación. Totalmente de acuerdo. Y todo esto a colación, ¿sabes? Porque en una de las entrevistas recientes, que todavía no está publicada,
Un psiquiatra dice, a pesar de la práctica del mindfulness, el trabajador vuelve a estar quemado. Es Es decir, cuestión de tiempo, la prueba del simplemente. algodón, es decir, cuál es la eficacia de la técnica del mindfulness en el contexto al cual tú referías. Está clarísimo. Te reajusta el tornillo, pero el tornillo volverá a saltar Salta a de la primera nuevo, de cambio. salta de nuevo, porque evidentemente no se puede esconder la basura debajo de la alfombra. Tienes que sacar la alfombra, hacer una limpieza y luego la alfombra también volará. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese jardín. A ver, claro, serenar es despejar las nubes del alma. Esa definición me encantó eh, en Ujú. cuanto a su origen como vocablo, como palabra. Y cuando quitas las nubes del alma, se despeja eso que remite a un silencio, pero un silencio interno, un silencio profundo, un silencio. ¿Es posible ese silencio conseguir en medio de tanto ruido en esta sociedad de la velocidad, como lo habías dicho? ¿Cómo hacemos? Ciertamente, la serenidad tiene que ver con ese silencio al que tú citas. Y cuando hablamos de silencio, ya que acabamos de hacer una especie de pequeño repasito, ¿no?, hacia determinadas cuestiones, donde el supermercado espiritual, la New Age, ¿no?, se mete por medio sacándola de contexto, ojo también con el término silencio. Me refiero al hecho de que evidentemente hay una primera parte de la práctica del silencio que debería estar en nuestra vida, que es el silencio verbal. Pero el silencio verbal debe ser la puerta para el verdadero silencio. El verdadero silencio es el silencio mental. Es decir, si estamos callados, pero la mente sigue ahí a lo suyo, poco silencio estamos experimentando. Llamar a eso silencio es una falacia. Debemos propiciar un estado de conciencia, debemos propiciar una práctica donde el silencio mental sea el mayor posible. Ciertamente hay que tener la mente muy educada, a eso se dirige precisamente una de las finalidades de la verdadera meditación, educar la mente para posibilitar ese estado que en la ciencia del yoga, como tú muy bien sabes, se llama samadhi, que tiene que ver con la desaparición de la autopresencia de la mente. La mente sigue estando ahí, pero no se hace presente continuamente. Esa autopresencia, como hemos educado a la mente, ya no se produce. Evidentemente, llegar a esos estados de samadhi requiere ya no solamente una práctica, sino requiere un trasfondo espiritual muy potente, que no está al alcance ni mucho menos de todo, pero sí es posible avanzar en el silencio mental, de tal forma que por lo menos no tengamos esa bulla continua y asombrosa de pensamientos que van y vienen y que nos tienen en un estado que evidentemente imposibilita la serenidad. Así que podríamos decir que la serenidad sí tiene que ver con un silencio mental, que aunque no sea el silencio mental de Samadhi, aunque no sea el silencio mental mayor, pero sí es un estado donde la mente no anda tan alocada. Para eso, evidentemente, enlazamos con lo de antes. Si estamos metidos en una vida basada en el culto a la velocidad, siempre corriendo de un lado para otro, tú ahora de golpe no le vas a pedir a la mente que deje de estar a una acelerada, porque tú mismo la tienes permanentemente acelerada y no es posible que de golpe y porrazo esa desaceleración desaparezca. El silencio mental, avanzar en el silencio mental es enormemente necesario. Y tú sabes que a mí me gusta compartir el hecho de que el ser humano es una perfecta conjunción de lo pasajero, efímero y perecedero y de lo imperecedero. Ese es el ser humano. Cuando olvidamos nuestro componente imperecedero, aquello de nosotros que no va a morir nunca, esa dimensión que en el lenguaje cristiano podríamos denominar álmico y espiritual, esa dimensión álmico-espiritual que constituye nuestro verdadero ser, eso no conoce la muerte y a partir de ahí el ser humano es una especie de coche, el pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada, todo ello perecedero, pasajero, y el conductor, la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos de serenidad y tenemos esto en cuenta, ese estado de mayor sosiego mental, de mayor silencio mental, es el propicio
para que lo que realmente somos, el conductor, tome el mando consciente del coche. Cuando el conductor lo tenemos olvidado, adormilado, ¿qué es lo que sucede? Que el coche no tiene un mando consciente del conductor. ¿Eso que implica? Que el coche se convierte en un coche loco. ¿Es posible la serenidad en manos de un coche loco? Absolutamente imposible, porque es un coche loco. Se necesita que el conductor se vaya haciendo presente y el mando consciente del conductor va llevando al coche de otra manera y eso va permitiendo precisamente que, entre otras cosas, en nosotros vaya creciendo y en nosotros vaya germinando esa serenidad. Y si antes sacaba a colación la frase de Blas Infante, que es paisano mío desde el punto de vista de los dos ser andaluces, voy a sacar ahora una frase preciosa, Aurelio, de un paisano mío, pero paisano ya de ciudad, nacido en Sevilla, como he nacido yo. Me refiero ni más ni menos que a Antonio Machado, que murió en el exilio y su cuerpo en el exilio sigue. Antonio Machado tiene una obra maravillosa y en ella uno de los poemas quizás más conocidos y reconocidos se denomina Retrato. También se le llama autorretrato porque es una descripción que hace él de él mismo, ¿no? Ahí es donde va incardinada esa frase que a mí me encanta hacer mía como aspiración, donde él, con su humildad, con su modestia, dice de él mismo: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Si nuestra mente se pregunta qué significa la autotransformación, si la mente se pregunta qué significa la reevolución, es precisamente avanzar en esto, en ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Pues bien, en el autorretrato de Machado, en ese precioso poema, concretamente en su tercera estrofa, fíjate lo que nos dice Antonio Machado. La leo literalmente. Creo que esta estrofa la conocemos mucho o es muy reconocida gracias a Joan Manuel Serrat, que la musicalizó como una gran parte de la obra de Machado, y creo que cuando ahora la lea a muchas personas que vean este vídeo le puede sonar gracias precisamente, nunca mejor dicho, a Joan Manuel Serrat. Dice Machado en su retrato o autorretrato: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y seguí diciendo lo que antes compartía, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Esas gotas de sangre jacobina la tenemos todos. Tiene que ver con nuestro mundo emocional, tiene que ver con nuestro mundo mental. Él evidentemente le da una apreciación muy intelectual al utilizar el término o el calificativo jacobino, ¿no? Pero tiene que ver con los removimientos, las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que están ahí, están en nosotros, están en esa parte de nosotros que yo he llamado coche, en nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, en nuestro componente perecedero. Nos tenemos que observar y percibir que eso está ahí. Y eso forma parte de la naturaleza humana. No nos tenemos que rasgar las vestiduras cuando percibimos que en nosotros hay un mundo emocional y un mundo mental que está ahí moviéndose. Pero ojo, ojo, cuando hay un mando consciente del coche, como muy bien dice Antonio Machado, entonces mi verso, mi acción, mi creatividad, mi paso por la vida, mi día a día, brota de manantial sereno. Nos está diciendo aquí con claridad Antonio Machado, está ligando esa serenidad a un conductor que ha tomado el mando del coche y que el coche sí tiene su mundo emocional y mental, pero bajo el mando consciente del conductor. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra práctica de vida, que nuestro verso, es decir, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro caminar cotidiano, tenga como elemento clave la serenidad, que brote de un manantial sereno. Y a partir de ahí, ese mundo emocional y ese mundo mental se va impregnando de una cualidad distinta, que es la cualidad de lo que realmente somos. Todo ello, si no hay realmente una autotransformación, si no hay un autoconocimiento, si no hay una puesta en valor de lo que somos, se convierte en un imposible, con lo que podríamos decir, y concluyo con relación a esto, Aurelio,
que si no tenemos una visión trascendente de la vida, entendiendo por trascendente lo que está más allá de la apariencia, más allá de lo superficial, más allá de lo evanescente, la serenidad se convierte en un imposible porque estamos prácticamente condenados a meternos en el continuo desajuste del batiburrillo, de lo efímero, de lo pasajero, de lo evanescente y de lo superficial. Hay una relación directa entre serenidad y paz. La serenidad creo que es el preludio de la paz, a mi modo de entender. Me puedes corregir. Y recuerdo, y más en estos tiempos, las marchas y las manifestaciones están bien, no las critico, por la paz, marcha por la paz. En un mundo conflictivo, con guerras, las tenemos aquí nomás, en en el patio trasero, por decirlo de alguna manera, y eso nos afecta. Y queremos paz. Y recuerdo, y no sé si tiene alguna relación histórica verídica, pero de alguna figura eminente, importante, que alguna vez le invitaron a participar en una de estas marchas y la reflexión era que más que marchas por la paz, había que ser la paz. Es decir, si todos asumimos en esa transformación el hecho a través de la serenidad, a través de esta autotransformación, la paz era el producto directo, eficaz y real de lo que todo el mundo anhela. La guerra es, y no lo digo yo, lo han dicho otros sabios, no es ni nada más ni nada menos que la manifestación de un conflicto interno en el ser humano. La paz, un estado de serenidad nos involucra en un sentimiento de paz. La palabra paciencia, etimológicamente, Aurelio, no está estrictamente ligada con la palabra paz, de tal forma, de la misma forma que la palabra sol no está etimológicamente ligada con la palabra edad. Y me dirás, bueno, ¿a qué viene esta ¿A qué chorrada que viene? me acaba de compartir Emilio? Bien, hay palabras que, aunque no tienen la etimología como para justificar una interpretación X, sin embargo, por su expresión, sí nos invitan a hacer una interpretación X. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, para mí la soledad, y es algo que he compartido con amigos y con amigas, la soledad, la soledad que no es una soledad forzada, ¿no? Sino que es la soledad buscada, esa soledad que tiene que ver con ese silencio interior al que hacíamos referencia, esa soledad que yo creo que el ser humano debe cultivar. Eso no significa aislarte, ¿no? Significa buscar pausa, ratos de silencio, ratos de encuentro interior, rato de soledad, entre comillas, es la soledad buscada, la soledad anhelada de la que nos han hablado muchos sabios y sabias. Fíjate lo que la palabra soledad, no etimológicamente, pero sí como expresión liga. Soledad es la edad del sol, la edad del sol, sol, edad. Es una preciosidad y nos ayuda a ver la soledad con una profundidad, ese maravilloso ser que se barrunta, que es un ser consciente de un enorme poderío y una enorme potencia, es el Sol. Y la edad del Sol, que según la astrofísica son miles y miles de millones de años, le da un sedimento, le da una sabiduría, le da una consistencia, y eso tiene que ver con la soledad que también debemos compartir y debemos de alguna forma nutrir en nuestra vida, aunque después tengamos mucho compartir con los demás, tengamos mucha convivencia, pero que en nuestra vida haya siempre espacios donde se cultive esa soledad. Pues bien, con la palabra paciencia ocurre algo parecido en cuanto que es como expresión, es una ligación entre paz y ciencia. Paz y ciencia. Diríamos que la paciencia sería algo así como la ciencia de la paz. Si la soledad es la edad del sol, la paciencia sería algo así como la ciencia de la paz.
Evidentemente, la paciencia está íntimamente ligada, si no es un imposible, con la confianza en la vida a la que antes hablábamos. La confianza en la vida tiene como fruto la aceptación y tiene también como fruto la paciencia. Todo tiene su sentido profundo. Si una puerta se cierra, será para que se abra otra puerta, se abrirá otra puerta. Pero claro, ese proceso no se produce de inmediato. Ese proceso requiere, entre comillas, un tiempo. Mantén la paciencia, sé paciente desde la confianza en la vida. Ese estado que actualmente estás viviendo es un estado que tiene en sí mismo un movimiento evolutivo que va a llevar a otra cosa, pero tienes que confiar en la vida y confiando en la vida mantener la paciencia. Es decir, paciencia, por tanto, está estrechamente ligada a esa confianza en la vida de la que hablábamos de la mano de la aceptación. Y al hilo de este juego de palabras que compartía, tiene que ver con la paz. Claro que tiene que ver con la paz. Y claro, como tú muy bien dices, que el término paz, como otras muchas palabras potentes, se han vaciado de contenido. ¿Qué se entiende realmente por paz, Aurelio? ¿Qué se entiende realmente por paz? Krishnamurti tiene una serie de enseñanzas con relación a la paz que realmente nos causa sonrojo por el mal uso que hacemos de la palabra, por la malinterpretación, por el uso torticero que hacemos de la palabra. Tú no puedes usar la paz como arma de guerra, que es lo que se suele hacer con muchísima frecuencia. Hablar de paz cuando te conviene y para lo que te conviene, para arrojarla como arma arrojadiza contra quien te conviene. Y sin embargo, no hablas de paz ante otras situaciones. ¿Por qué? Porque no te conviene. Hablábamos anteriormente de la importancia de lo que tiene que ver la sabiduría, la prudencia de la mano de la serenidad con hacerlo éticamente correcto. Y decíamos que desde Maquiavelo se ha puesto de moda el hacerlo útil, ¿no? El hacerlo conveniente para ti egoístamente o para los poderes establecidos. Esto es lo que ha sucedido precisamente con la paz. Esto es lo que sucede actualmente con la paz. La paz la hemos vaciado de su componente ético, que es su componente verdadero, y lo hemos puesto al servicio de nuestros intereses, de lo que nos es útil a nosotros mismos o a los poderosos. Entonces, ante determinado conflicto, se habla mucho de paz, pero ante otro conflicto, ese conflicto se ignora, pasa desapercibido porque no nos interesa hablar de paz. Y lo que es más tremendo, que cuando se saca interesadamente la paz ante un determinado conflicto, es tomando partido, utilizando la palabra paz contra unos y a favor de otros. Y esto no tiene ningún sentido. Si nos vamos, por ejemplo, a la invasión de Ucrania, por poner un ejemplo, cuando hablamos de paz de verdad. Y esto significa que mi compasión, mi corazón se aflige y mi corazón es compasivo con los rusos y con los ucranianos, con los seres humanos rusos y ucranianos que están sufriendo debido a ese conflicto, que por cierto, ni los unos ni los otros tienen que ver de verdad con el hecho del conflicto, sino que son otros intereses, entre comillas, llamamos superiores, aunque no son superiores, son de bajeza moral, realmente son inferiores, pero lo llamamos superiores porque vienen de altas instancias, que provocan un conflicto de esta naturaleza, generando dolor y sufrimiento para seres humanos, que a mí personalmente me da igual que sean rusos o ucranianos, porque cuando hablo de paz de verdad y englobo el dolor y la compasión hacia los que me siento comprometido de todos los seres humanos. Cuando hablamos de la barbaridad que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? No podemos hacer distingos. Es una aberración lo que hizo Hamás aquel famoso 7 de octubre del año 2023, entrando en Israel y asesinando vilmente a más de 1.000 israelitas. Eso es una barbaridad total y absoluta. Es un acto sanguinario absolutamente despreciable. Y no digamos lo que después hace Israel, ¿no? Con lo que ha sido un auténtico genocidio y una tabla rasa, ¿no? Que ha hecho desde entonces en Gaza. Y cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? ¿De paz a favor de los palestinos y en contra de los israelitas? ¿A favor de los israelitas en contra de los palestinos? No, si hablamos de paz, para mí el dolor del israelita y el dolor del palestino pesan exactamente lo mismo, tienen el mismo valor y mi corazón se compadece y mi corazón llora por las víctimas israelitas y por las víctimas palestinas.
Desgraciadamente, cuando hablamos de lo que se manipula la paz en el contexto externo, vemos que no, que algunos hablan de la paz cuando le interesa y por lo que le interesa, y además con arma arrojadiza para tirárselo en la cara a no sé cuánto. Y hay otros que utilizan el término paz para tirárselo a la cara a los otros. Y así, evidentemente, no estamos hablando de paz, estamos simplemente hablando de un camelo, estamos autoengañándonos. La paz es un estado interior que tenemos que cultivar, que tiene que ver con la compasión, y es una auténtica ciencia, esa ciencia de la paz, que evidentemente está ligada, como hemos compartido, a la paciencia. Y en la medida en que vamos cultivando la ciencia de la paz y vamos cultivando la paciencia ligada a la confianza en la vida, estamos poniendo los pilares de esa serenidad que nos trae aquí a nosotros en nuestro diálogo, querido Aurelio. Si no, la verdad es que estamos despistándonos en el camino, y si conseguimos, como antes decía, un estado, entre comillas, de serenidad, será absolutamente momentáneo, porque no tendrá unos cimientos reales que son los que tenemos que generar, que son los que tenemos que cultivar. Hay un aspecto de la serenidad que es precisamente el ancla necesaria para ubicarnos en el presente, en el aquí y ahora. Si no estamos serenos, porque pensamos en lo que ha pasado o tememos de lo que pasará, evidentemente no estamos en el ahora. Y la serenidad nos da esa oportunidad, anclarlos aquí y ahora. Y este aspecto, creo que como herramienta incluso, serenidad como algo útil dentro de este marco de transformación, de evolución, es de una riqueza tal que no sé si la sabemos apreciar. ¿A ti qué te parece? Compartíamos antes cómo, debido al supermercado espiritual, a la New Age, la meditación se ha hecho de esa capa, se ha hecho un sayo, hacer de la capa un sayo de la meditación. Se ha sacado de contexto por completo y se habla de meditación cuando realmente se está hablando de otra cosa. Oye, que es respetable, la relajación es respetable, pero no tiene que ver nada con la meditación. Pues bien, salvando las distancias, algo parecido ocurre en el laboraine del supermercado espiritual, de la New Age, con el aquí ahora, ¿no? Con vivir el momento presente. Algo parecido a hablar del momento presente, del aquí ahora, es de una enorme trascendencia si lo hacemos con profundidad y lo hacemos además no dejándonos llevar por ficciones, sino por las grandes verdades que nos han enseñado los grandes maestros y maestras. Ten en cuenta que la llave, lo realmente el trasfondo del momento presente y las enseñanzas sobre el momento presente tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos. Es decir, cuando se habla del momento presente, el momento presente tiene una dimensión superficial y una dimensión subyacente. Tú y yo llevamos ya un buen rato conversando, de momento en momento, de momento en momento. Y de momento en momento todo ha ido cambiando. Los temas que hemos tratado, tu gesticulación, la mía, si hay alguna mosca en tu habitación o en la mía, la mosca ha estado moviéndose continuamente. Si analizamos el momento presente, veremos que en el momento presente todo está cambiando continuamente. Pero ojo, hay algo que no cambia, hay algo subyacente, permanente, que no cambia. El hecho de que no cambia es que cuando hemos comenzado este diálogo, tú eres Aurelio y yo soy Emilio, y cuando cerremos este diálogo, terminemos el vídeo y cada uno volvamos a nuestros quehaceres, tú seguirás siendo Aurelio y yo seguiré siendo Emilio. Hemos entrado aquí y salimos de aquí. Mientras estamos aquí, de momento en momento hay mucho cambio, pero hay algo que no cambia, el que nosotros. Esto, cuando se hace desde un punto de vista espiritual, es mucho más potente porque nos habla de la propia experiencia humana. En la experiencia humana, cuando encarnamos, todo es un continuo cambio. Nuestro propio cuerpo en el que encarnamos está cambiando, como nos dice la biología, continuamente. Y todo está cambiando, es un movimiento continuo a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero hay algo que no cambia, el ser que somos. De hecho, desde que nacemos hasta que fallecemos, cuando nacemos somos el ser que somos y cuando fallecemos
y salimos de este plano, seguimos siendo el ser que somos. El análisis del momento presente es toda una lección de aplicación a lo que somos para que recordemos que además del coche somos el conductor. Esto se suele olvidar por completo cuando se habla de el aquí ahora y del momento presente. Y no se le suele dar el valor tampoco que merece cuando se habla del aquí ahora, el ligarlo con una serenidad, como tú has hecho muy bien, que tiene que ver, Aurelio, con la actitud con la que vivimos de instante en instante. Porque eso es la práctica del aquí ahora. La práctica del aquí ahora, por supuesto que tiene un trasfondo, vamos a llamarlo intelectual, de no estar ahí siempre pensando en el pasado, con culpas, interpretando lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, o mirando hacia el futuro para no hacer lo que tenemos que hacer ahora y nos autoengañamos con el mañana, cuando realmente lo que tenemos es miedo ahora a hacer lo que tenemos que hacer y borramos la palabra miedo y ponemos mañana para esconder el miedo que tenemos para hacer ahora lo que tenemos que hacer. Ese trasfondo es importantísimo, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, el aquí ahora, con todo lo que implica, significa, supone y representa, yo en esto insisto mucho, me lo intento aplicar a mí continuamente, nuestro espacio sagrado de libertad, nuestro espacio sagrado de libertad. Hay personas que se me acercan, Emilio, pero ¿realmente tenemos libre albedrío en la sociedad en la que estamos, los condicionantes que tenemos desde que nacemos? ¿Realmente hay libre albedrío? Claro que hay libre albedrío, y el libre albedrío se expresa en tu vida, en la mía, en cada instante, porque tenemos la libertad para elegir la actitud con la que vivimos cada experiencia, cada vivencia, de instante en instante. Yo tengo la libertad para elegir con qué actitud vivo cada instante de mi vida, y eso nadie me lo va a quitar. La actitud podríamos decir que es una frecuencia vibratoria. Yo tengo la elección de la frecuencia vibracional con la que vivo cada instante de mi vida. Y hablando de cada instante de mi vida, cada hecho, cada circunstancia, cada persona que va apareciendo de momento en momento, de instante en instante en mi vida. Yo tengo la libertad como para tener una actitud de alta vibración o para tener una actitud densa de baja vibración. Esa libertad es mía. Yo tengo la libertad para que cuando una persona entra en el ascensor y hay alguien dentro del ascensor, yo tengo la libertad de cómo afronto ese instante y cómo afronto esa vivencia. Si guardando silencio, mirando para otro lado y diciéndome a mí mismo, vaya hombre, yo no tenía ganas de encontrarme con nadie aquí, alguien en el ascensor, o lo puedo vivir de una forma totalmente distinta. Oye, un ser humano como yo que mira por dónde está en el mismo ascensor. Qué curioso, ¿verdad? Que las circunstancias que se habrán dado en su vida y en la mía para que ahora los dos coincidamos en este cubículo, ¿no? Y le das un saludo de corazón. Hombre, no digo que te eche encima y la abrace para que no haya malentendido, pero sí le da unos buenos días o unas buenas tardes, sí le das un saludo que te sale de forma cariñosa con una alta vibración. De esto se trata. Puede parecer un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo muy gráfico porque finalmente todo nuestro día a día son multitud de situaciones, hechos, personas que van sucediéndose. ¿Y cuál es tu actitud ante esto? Y fíjate que ahora dejamos la espiritualidad y la conciencia y nos vamos a la psicología, de la que tú sabes mucho, y nos dice la psicología que según sea la vibración de tu actitud, para hacerlo más gráfico, según sea el color de tu actitud, así van a ser el color de tus pensamientos y de tus emociones. Es decir, dependiendo de tu actitud en el ascensor, la tonalidad de tus pensamientos y emociones van a ser los que derivan, los que tienen que ver con el color de tu actitud. Pero claro, es que el proceso sigue. El color de tu actitud marca el color de tus pensamientos y de tus emociones. Pero ojo, tus pensamientos y tus emociones implican y conllevan acciones y reacciones, comportamientos y conductas que van a tener que ver con ese color de tu actitud. El dar los buenos días o como un año agachar la cabeza, por seguir con ese ejemplo muy coloquial que utilizaba antes. El color de la actitud marca el color de los pensamientos y de las emociones, y los pensamientos y emociones conllevan acciones, reacciones, conductas, comportamientos
que tienen el color de esa actitud. Pero claro, esto no termina aquí, nos dice la psicología, porque los comportamientos, las conductas, las acciones, las reacciones se van repitiendo. De tal forma que si tú mantienes una actitud densa en la vida, tus emociones y pensamientos tienen ese color denso, tus acciones, comportamientos y conducta tienen ese color denso, pero claro, como se repiten, esa densidad en tus comportamientos y conductas se repiten, eso se convierten en hábitos, hábitos que tienen ese mismo color que tú estás impregnando a través de tus actitudes. Y esto no termina ahí, porque los hábitos van marcando, dice también la psicología, tu carácter. Fíjate que hemos partido de algo tan simple como la actitud con la que vivimos el momento presente, el aquí y ahora, y hemos llegado allá a cómo eso termina conformando, modulando tu carácter. Y eso ya no lo dice la psicología, lo decían los sabios griegos, y sería ya la conclusión. Y tu carácter conlleva e implica y modela tu destino. Tu carácter implica y modela tu destino. ¿Cuál ha sido el origen, tirando del hilo, cuál ha sido el origen de la madeja? El aquí ahora, la actitud en el aquí ahora. Por eso, insisto, el aquí ahora es nuestro ámbito sagrado de libertad, donde tenemos efectivamente la libertad de modular el color, la frecuencia vibracional con la que vivimos cada instante y cada momento. Y esto no es un asunto baladí, porque termina impregnando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestro carácter y atendiendo a los sabios griegos e incluso a nuestro destino. Así que si somos capaces de cultivar la serenidad, esa serenidad es la garantía de que la actitud con la que vivimos el aquí y ahora va a tener una vibración alta. La serenidad llena nuestra actitud cotidiana y constante de una alta vibración que va a terminar afectando a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo mental, a nuestra práctica de vida y finalmente incluso a nuestra forma de ser como carácter y a nuestra forma de andar por la vida. Así que fíjate si estamos hablando de algo realmente importante y significativo. Me acordaba esto de la libertad, el poder de elegir, y en una charla también de estas me encontré con algo, una reflexión muy interesante. Uno que vive de esta manera, visto por alguien de afuera, dice, uy, ¿a cuántas cosas has renunciado? Y la reflexión, no he renunciado a nada, he elegido. Bien, en este ámbito de serenidad, uno puede decir, da gusto disfrutar de la vida, realmente. ¿Por qué? Porque la mente está limpia, está libre, está quieta, está serena. Si lo que hiciésemos, podríamos lograr de esta manera llegar a nuestro verdadero yo, el trascendente, no el pequeño, el perecedero, el coche. Quizás corremos el riesgo de tomar el timón de nuestra vida, de nuestra existencia, quizás, vaya riesgo. Y en esta posesión del timón de nuestra existencia, emprendemos un sendero que es el más difícil de todos, sin duda, el sendero del medio. Camino sereno, silencioso, sencillo. Y estas son las palabras de Emilio Carrillo. Un camino en el que se saborean las pequeñas cosas y los detalles que tienen un alto valor de uso y un bajo valor de cambio. Así como el ahora, el presente, a partir de comprobar que es el único sitio donde la vida realmente existe. Si no estamos soñando, estamos muy dormidos. Se abre el corazón a la compasión, a la ternura, se disfruta del compartir con los demás, se buscan y hallan espacios para el encuentro interior y experiencias de silencio. Se constata así que la transformación interior, todo lo que hemos hablado hoy, es la llave, cuidado, del cambio social. Y que se precisan ojos nuevos, para lograr un mundo nuevo.
se incrementa también el compromiso con la naturaleza y el planeta, nuestro gran hogar. Emilio, hasta acá nuestra charla, nuestra conversación. No sé si quieres agregar algo al respecto. Bueno, agradecerte mucho lo que has leído, que evidentemente trae como zumo, si eso lo apretamos, ¿no? Si esto que tú has leído lo apretamos, ¿no? Y Ujú. extraemos el jugo, evidentemente en ese jugo va a estar muy presente la serenidad que nos ha convocado a este diálogo.